Sed bienvenidos a los que pisáis por primera vez esta parroquia, Santa Inés, y sed bienvenido a Alejandro Villena, que viene desde Madrid. Agradecemos muchísimo su presencia. También a Sese, que trabaja en Planeta, por hacer posible pues, esta charla tan interesante. Alejandro Villena es psicólogo general sanitario y sexólogo clínico y director clínico y de investigación de la asociación Dale una Vuelta. Se llama así la asociación, que después Cristina nos explicará alguna cosa más. Te agradezco mucho que hayas venido a poner encima de la mesa un tema tan importante, una edición pues, que se ha extendido tanto, que además es gratis, ¿sabes? Que es el tema de la pornografía, que debatamos sobre este tema, que se hable, que se informe de los peligros, de las soluciones. Aquí está enfocado en positivo, 13 razones para dejarla. Y nada, pues sin más preámbulos vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Eso de aplaudir al ponente antes de saber lo que va a decir es un poquito arriesgado, ¿no? Bueno, soy Alejandro Villena, vengo desde Madrid, pero realmente soy malagueño, así que estoy lejos de casa, pero bueno, este clima sí que me recuerda un poco a mi tierra. Se escucha bien, ¿verdad? ¿Me escucháis bien? Sí, fenomenal. Lo de hablar lento es bastante complicado para mí, porque digo como 1000 palabras al segundo, así que tenéis que estar muy atentos. Bueno, desde hace ya 7 o 8 años llevo dedicándome a la investigación sobre el consumo de pornografía. Ahora estoy terminando mi tesis doctoral sobre el uso problemático de la pornografía en los adolescentes, y generalmente cuando pienso en qué decir o en qué hablar sobre la pornografía, lo que me vienen a la cabeza son personas, ¿no? Yo trabajo en clínica, todas las semanas veo 20-25 horas de pacientes. Muchos de ellos sufren con la pornografía, ¿no? De personas jóvenes que se han aislado, que utilizan la pornografía como un ansiolítico, ¿no? Solo me calmo con la pornografía. Cuando estoy triste, pornografía. Cuando estoy enfadado, pornografía. Cuando tengo ansiedad, pornografía. Cuando me siento solo, pornografía. Matrimonios que han deteriorado sus relaciones sexuales, su intimidad, el deseo, incluso la propia respuesta sexual a veces está alterada por el consumo de pornografía. Intentaré que todo lo que traigo aquí será basado en artículos científicos. Aquí hay diferentes perfiles, diferentes edades, ¿no? Quizá habrá personas que el tema de las revistas pornográficas les suenen muy lejanos, y otras personas que será la pornografía que conocían, ¿no? Antes había que ir a por la pornografía, ahora la pornografía viene a por nosotros. Antes tenías que sortear un kiosco, un DVD, un videoclub, ¿no? Para poder conseguir un acceso a un material semi-explícito. Ahora cada adolescente tiene un pequeño cine pornográfico en su teléfono móvil y en su bolsillo, ¿no? Esto es lo que ha cambiado realmente, el acceso ilimitado que hay y la cantidad de tiempo que se puede pasar viendo un contenido completamente explícito. Dicen los estudios que el adolescente que tiene un uso problemático de la pornografía pasa hasta 1000 horas durante la adolescencia consumiendo pornografía. 1000 horas. Imaginaros 1000 horas tocando un instrumento, aprendiendo un idioma, cultivando una afición. Se desarrollaría mucho. ¿Qué pasa con los adolescentes que están aprendiendo de la pornografía? Que en un momento en el que su cerebro es como una masa de arcilla, que es muy moldeable, que es muy vulnerable, por la neuroplasticidad que tiene el cerebro en esas etapas, lo que se observa es que la huella que deja la pornografía es muy potente. Y claro, vivimos en la sociedad del yo-yo y del ya-ya, ¿no? Todo me irá hacia mí, todo tiene una visión muy hacia adentro, y además lo quiero todo rápido. Los adolescentes ya tienen poca tolerancia a la frustración por ese periodo en el que están de desarrollo hormonal, de impulsividad. Si a eso le sumamos un aprendizaje con las pantallas, es fácil ver, ¿no? Amigos que tienen hijos, hijas de 3 años, dándole un iPad para que se calme, poniéndole el teléfono móvil para que sacie un berrinche. ¿Qué le estoy enseñando a su cerebro? Que la manera de regularse es a través de una pantalla. ¿Eso qué hace? Que su lóbulo frontal, que su cerebro, que el capitán del barco de su cerebro, que es el que dirige, el que planifica, el que organiza, no se desarrolle. Es como un freno que se va desgastando. Bueno, en este caso ni siquiera se desarrolla, ¿no? En esta sociedad del yo-yo y del ya-ya, pues entra la sociedad hipersexualizada, ¿no? Vivimos supuestamente en la sociedad donde se publicita más el sexo de la historia,
en Internet, en redes sociales, en TikTok, en películas, en series. O sea, tenemos un menú a la carta de sexo explícito en todos sitios, pero la realidad es que somos la sociedad con el peor sexo de la historia. Dice un catedrático de Salamanca en sexología que hemos avanzado mucho en libertades, pero que no educamos bien para los buenos usos de la libertad. Quizá es porque, como decía Viktor Frankl, al lado de la estatua de la libertad hay que construir una estatua de la responsabilidad. Y quizá nos estamos equivocando en qué es el concepto de libertad o cómo la estamos viviendo actualmente. Por eso, a pesar de ser una sociedad hipersexualizada, tenemos mayor número de enfermedades de transmisión sexual. En 2022, en España, según el periódico El Mundo, que hizo una pequeña investigación sobre el tema, se vio que hubo un aumento de sífilis, de clamidia y de gonorrea en España. Hay más agresiones sexuales y agresiones sexuales entre menores. La educación sexual sigue siendo un tabú en las familias. Solo el 50% de los adolescentes ha hablado alguna vez sobre sexualidad con sus familias y ni siquiera el 25% de los chicos y chicas han hablado alguna vez sobre pornografía con sus familias, cuando la gran mayoría de varones y algún porcentaje de mujeres que va increciendo, como veremos ahora, pues sí que lo hace, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos esta paradoja, ¿no? Una sociedad hipersexualizada, pero con la peor sexualidad de la historia. ¿Por qué? Probablemente por esa sociedad pornificada en la que estamos viviendo y probablemente porque la pornografía se ha instaurado en nuestras vidas. La pornografía, además de ser un material explícito, para mí es una idea, un concepto, una forma de tratarnos, una forma de mirarnos. Es una sexualidad disociada, donde prima lo biológico y el placer a corto plazo, pero no se tiene en cuenta la relación y el vínculo. La pornografía, yo digo que es como una pandemia. Es como una pandemia por dos cosas. Uno, por su efecto contagio. Bueno, ya hemos pasado todos el COVID, ¿no? Y sabemos que se contagiaba rápidamente. La pornografía llega a cualquier iPad, a cualquier móvil, a cualquier rincón rápidamente. Y lo segundo, por el impacto que tiene en la salud. La pornografía nos afecta a nuestra salud afectiva, sexual, y esto es lo que demuestran los estudios de los últimos años, ¿no? Es por eso por lo que la pornografía ha convertido el sexo en un producto, en lugar de en una experiencia compartida. La sexualidad generalmente es un nosotros, la pornografía es un yo que no tiene en cuenta el tú y no tiene en cuenta ese nosotros. En ese pequeño círculo que os represento ahí arriba están las diferentes dimensiones de la sexualidad. La sexualidad no es solo algo físico o biológico o un placer fisiológico, sino seríamos animales que simplemente se mueven por el impulso y por la reproducción. La sexualidad animal pertenece al reino de la necesidad, ¿no? De la impulsividad, y la sexualidad humana pertenece al reino de la libertad, donde entra también en juego todo el tema de los afectos, ¿no? La pornografía ha obviado todo el resto de dimensiones que entran en la sexualidad, la dimensión afectiva, cognitiva, ética, espiritual, y ha reducido de forma muy extrema el sexo a una experiencia simplemente como una descarga de dopamina. Luego hablaremos un poquito del cerebro. Entonces, algunos datos un poquito alarmantes. Hace unos meses estuve en el Congreso de los Diputados, me llamaron para hacer una comparecencia para tratar de vincular el consumo de pornografía a la violencia y a la agresividad sexual que está apareciendo hoy, sobre todo en menores. Ahí en esa comparecencia, en una sala del Congreso, había una representación política de todos los grupos políticos y les presenté estos datos, ¿no? Lo primero, que el acceso en España a la pornografía, con el primer contacto, se encuentra de media entre los 9 y los 11 años. 9 y 11 años. Este es un estudio hecho en las Islas Baleares, en la Universidad de las Islas Baleares. Es el estudio más representativo sobre la edad de acceso en España. Hay otros, pero este es el más grande. Y la edad media de primer acceso se encuentra entre los 9 y los 11 años. Si tenéis hermanos, hijos, hijas, sobrinos, nietos en estas edades, imaginaros qué le va a pasar a un chico que probablemente crea en los Reyes Magos todavía, pero que se encuentra con este material pornográfico. Esa disonancia, ese impacto le va a dejar una huella. Es habitual cuando doy talleres con adolescentes en los colegios que te digan, pues tengo una imagen que no me puedo quitar de la cabeza, me genera mucha ansiedad, me da mucha vergüenza esto que me ha pasado, pero casi todos en quinto de primaria ya han visto pornografía, ya saben lo que es, ya utilizan TikTok, ¿no? Bueno, sabemos que casi el 30% de los chicos y el 17% de las chicas tienen riesgo de desarrollar lo que sería un uso problemático. Es lo que llamamos la adicción a la pornografía, de que luego hablaremos un poquito de ella. O sea que hay un riesgo, luego veremos algunas variables que pueden influir.
Luego, como era una cuestión de agresividad de la comparecencia que tenía que presentar, dije, oye, yo es verdad que busco muchos datos científicos, pero nunca me he parado a preguntarle a Google si esto de la pornografía de violencia es algo de verdad que está presente en Google o es algo muy sensacionalista que escuchas en los medios de comunicación. Pues simplemente puse en Google porno violento y aparecieron 61 millones de resultados en 0,24 segundos, sin ningún tipo de filtro de edad, sin ningún tipo de control. Es decir, que este tipo de pornografía parece que es muy accesible también para los adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, me he permitido hacer este pequeño título, ¿no?, de 13 razones para dejar la pornografía, porque quiero analizar 13 ideas que me parecen interesantes para resumir cuál es la problemática de la pornografía actual. Ese es el título de mi libro también, ¿por qué no? ¿No? Que no es porque no en plan sugerente, al revés, es un por qué no contundente. Porque generalmente la sociedad te dice por qué sí, ¿no? Porque te da placer, porque no haces daño a nadie, porque te da la gana, o porque es tu cuerpo, porque... Pero yo pensé, oye, ¿y por qué no? Si yo lo veo en consulta, si yo veo a las personas sufrir, si yo veo a los adolescentes que no pueden tener relaciones reales porque se colapsan por la pornografía, si veo personas que pierden su deseo. Entonces empecé a buscar pues esas respuestas, ¿no? La primera que me encontré, y una de las más estudiadas, era el tema de la violencia hacia la mujer. Ahora hemos publicado una revisión sistemática de todos los estudios que hay en los últimos 20 años sobre cómo influye el consumo de pornografía en la violencia hacia la mujer. Este estudio, que se publicó en El Mundo en 2022, es del CIBERES, es un estudio español con jóvenes de 18 a 35 años, mujeres y hombres, en el que se ve que el 95% de los hombres y el 75% de las chicas ha visto pornografía alguna vez de forma intencional, no sé si era en el último año, y que el chico que ve pornografía tiene un 2,4 más de probabilidad de ser un agresor sexual, y la chica que ve pornografía tiene 4 veces más de probabilidad de ser una víctima sexual. ¿Por qué? Porque normalizamos la violencia, banalizamos la violencia. En el caso de las chicas se incorpora un modelo que debe hacer lo que el hombre pida, someterse al hombre, un modelo de dominancia y de jerarquía, donde hay una diferencia abismal entre lo que es el hombre y lo que es la mujer, donde no hay una reciprocidad, donde no hay un atender al otro, donde no hay empatía, donde no hay cuidado del otro, donde no me hago cargo del otro ser humano que tengo delante, y eso se va a ir incorporando en los modelos de imitación del cerebro que tienen que ver con el aprendizaje vicario, ¿no? Esto pues no es solo en este estudio, sino que, bueno, yo siempre digo que en la pornografía la mujer es un objeto, no es un sujeto, ¿no? Esto es lo que hablábamos antes de esa sexualidad disociada de lo que es el ser humano, deshumanizada y poco conectada a el atender a la persona en las necesidades que tenga, en comunicarnos, en la ternura, en el cariño, en el amor, en el vínculo, ¿no? Esta es la revisión sistemática, se publicó hace 2 días, es el primer bebé de mi tesis, es lo más cercano a un bebé que he tenido todavía, así que por eso presumo de él, espero que algún día también los tenga de verdad. Y es una revisión sistemática de los últimos 20 años y de los estudios que hay sobre el consumo de pornografía que asocian la violencia a la pornografía. Los resultados son encontrados, es cierto que la causalidad, ya sabéis, que en estadística es muy difícil de demostrar, ¿no? Y es muy difícil a veces hacer esas asociaciones, ¿no? Pero sí que hemos encontrado que hay una relación entre incorporar modelos agresivos y ver pornografía, tener una creencia en que la mujer es un objeto y ver pornografía, instrumentalizar a las personas, incluso llevar a cabo la violencia. Yo pongo un pequeño símil para explicar la relación entre la pornografía y la violencia con el alcohol y los accidentes de tráfico. Todos sabemos que si consumimos alcohol vamos a tener un accidente de tráfico. Es verdad que accidentes de tráfico hay por muchas causas. Pues por no revisar el coche, por no pasar la ITV, por estar cansado. Pero a mayor consumo de alcohol, mayor probabilidad de accidente. Es verdad que no es lo mismo beber una cerveza que beber ginebra. No es lo mismo que yo pese 120 kilos y me beba una cerveza a que yo pese 40 kilos y me beba una cerveza. Todo eso influye y cambia. Con la pornografía podríamos decir que pasa algo similar. Hay muchas causas para la agresión sexual, eso ha existido siempre, ¿no? Desgraciadamente. Pero sabemos que la pornografía influye de forma directa en potenciar esa asociación entre violencia, entre la violencia que incorporan las personas que consumen pornografía. Por supuesto, dependerá de la frecuencia con la que se consuma pornografía, la intensidad, el tipo de pornografía, y también dependerá de la persona. Hay personas más agresivas, más impulsivas, con hostilidad, rasgos de personalidad que pueden influir, ¿no? Esta sería más o menos la explicación que podríamos tener entre la asociación entre violencia y pornografía.
¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Este estudio demuestra también y afirma que a mayor consumo de pornografía, mayor probabilidad de ser una víctima sexual en las chicas. En este estudio en concreto incluyen el consumo de alcohol, donde se ve que eso aumenta esta asociación directa, ¿no? Por tanto, el alcohol que me impide, a lo mejor me hace perder el control, me desinhibe, me incapacita para parar o decir que no, sumado a un consumo repetido de la pornografía, en el caso de las mujeres en este caso, hace que repliquen esos modelos donde no son capaces de tener una referencia sobre lo que es permisible y lo que no, sobre lo que es dañino para ellas y lo que no. ¿Cómo afecta la pornografía a nivel neurobiológico? Creo que la neurociencia siempre nos da muchas explicaciones para conocer los correlatos subyacentes de lo que se manifiesta en nuestra conducta. Ya empezaron en 2014 los primeros estudios neurobiológicos. Este es un estudio con resonancia magnética funcional, donde pues miden a través de pruebas de neuroimagen la diferencia entre un sujeto que tiene un uso compulsivo de la pornografía y sujetos sanos o sujetos controles. Como veis, no sé si se puede observar, pero los sujetos con un uso compulsivo de la pornografía tienen más activada en amarillito, en naranjita, esas zonas del cerebro que son las que tienen que ver con el placer y la recompensa. Es el sistema que tiene que ver con la dopamina. Estos sistemas son los que están alterados en drogas, en la cocaína, en la nicotina, en el alcohol, en otro tipo de adicciones, tanto comportamentales como a sustancias. Por tanto, este fue el primer correlato en el que se afirmó que la pornografía se comportaba de forma similar a otras adicciones en el cerebro. Esto que va produciendo una hiperactivación de ese sistema de recompensa, lo cual va haciendo que mi cerebro me pida más. Empiezo con un cigarro y luego me fumo un paquete. Empiezo con un vídeo pornográfico con una imagen sugerente y cada vez voy necesitando más cantidad de tiempo y vídeos más extremos y más explícitos para sentir los mismos efectos. La tolerancia, ¿no?, que se llama. Luego tenemos esta imagen de ahí que supongo que no entendéis, yo tampoco la entiendo muy bien, pero es muy bonita porque tiene muchos colorines, entonces me gusta mucho ponerla. Pero bueno, así de forma resumida, todos esos colorines que veis, esto es una revisión sistemática, es decir, ha visto todos los estudios que hay sobre impacto cerebral de la pornografía y de los comportamientos sexuales compulsivos y ha mostrado que todas esas zonas coloreadas están afectadas por este consumo problemático de la pornografía. Principalmente el sistema de recompensa que os acabo de comentar. Luego, el lóbulo frontal del cerebro, que es como el director de orquesta de un cerebro, el que maneja, el que planifica, el que dirige, el que es donde reside la inteligencia, la voluntad, el autocontrol, la planificación, la atención, la organización. Es la parte realmente más inteligente, lo que más nos diferencia de los animales a nivel neurobiológico, esa parte frontal del cerebro, que los adolescentes, por cierto, están en desarrollo en esa parte y por eso les impide el desarrollo la pornografía de esa parte. Lo que hace es que de tanta activación de la dopamina, pues imaginaros un director de orquesta que en lugar de 50 músicos tiene 500.000 músicos. Pues se agota, tira la batuta, no puede dirigirlo porque no sabe ya qué instrumentos de cuerda y cuál es de viento y cómo se llama cada uno. Eso es lo que le pasa al lóbulo frontal. Se va deteriorando por esa hiperactivación del sistema dopaminérgico hasta tal punto que pierde la capacidad de control. Cuanto más le digo que sí a la pornografía, más me cuesta luego decirle que no, como unos frenos del coche que se van desgastando. Hay más estudios interesantes a nivel neurobiológico, incluso este es uno que hicieron midiendo el plasma sanguíneo de las personas que tenían adicción a la pornografía. Es el único que hay, pero me resultó curioso porque se ve que está alterada la oxitocina. La oxitocina es justo lo contrario, es la hormona del vínculo, de la conexión, es la hormona que la madre produce, ¿no?, durante el embarazo para el cariño y la cercanía hacia sus hijos, la que producimos en las relaciones de pareja cuando nos queremos, y están justamente alteradas en las personas que consumen pornografía. Podríamos decir que la pornografía destruye el amor o destruye las relaciones, ¿no? Me pareció como bonito y metafórico. Pero en realidad yo le llamo bonito a cosas muy tristes, pero bueno, a nivel científico tiene mucho interés. Luego podemos hablar también del impacto que tienen las relaciones sexuales. Curiosamente, la pornografía, en lugar de darnos placer, aunque nos lo pueda dar a corto plazo, nos va quitando el placer, nos va deteriorando la calidad y la satisfacción en las relaciones sexuales, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos que lo demuestran. Este es uno de los estudios más grandes que se ha hecho en una revista de urología, en el que con 3.500 varones demuestra que a mayor consumo de pornografía, mayor probabilidad de sufrir disfunción eréctil. Como me acostumbro a un material pornográfico, como mi cuerpo y la memoria sensorial y procedimental de mi cuerpo se acostumbra a que mi vida sexual es a través de una pantalla digital, sin un ser humano, sin esa conexión con el otro,
cuando busco activarme en la vida sexual real, mi cuerpo no responde, ¿no? Esto se ha visto tanto en los varones como en las mujeres, en las diferentes... Esta publicación se ha publicado ahora en enero, en 2023, en Journal of Sexual Medicine. Es una de las revistas más importantes del mundo en medicina y en sexología y en diferentes campos de la sexualidad humana. Y también demuestra que todas las fases de la respuesta sexual, el deseo, la excitación y el orgasmo, están alteradas en aquellas personas que tienen un consumo compulsivo de la pornografía, por esa habituación que hacen a una sexualidad digital que les desconecta de una sexualidad real. Por tanto, al contrario de pensar que la pornografía nos da placer, como veis, nos lo va deteriorando. Por eso yo digo que el sexo aporta, pero que el porno aparta, ¿no? La sexualidad es algo que nos une, que nos aporta, que nos conecta al otro. La pornografía es algo que nos aparta, que nos desune, que nos distancia del otro, ¿no? Por eso, hace poco estuve en el Congreso Nacional de Sexología y un sexólogo muy conocido en España decía que los adolescentes ya ni siquiera se dan besos cuando tienen sus primeras relaciones sexuales, que las tienen un poco más temprano, cada vez más, ¿no? Ni siquiera se dan besos porque han aprendido a utilizar tanto al otro que el otro es hemos pasado a las personas al nivel de cosa, al nivel de producto, pero se nos olvida atender. ¿Por qué? Porque hemos puesto el placer como fin. Yo siempre digo que el placer es una consecuencia, no es un fin. Es una consecuencia de ese vínculo, de esa relación, de esas dos personas sanas y maduras que saben relacionarse y que lo deciden de forma libre. Y así se obtendrá también placer. Pero si ponemos el placer como un fin, lo que estamos es dejando a las personas y a los seres humanos apartados, y ahí entra falta de respeto, agresiones, utilización, instrumentalización, etcétera, ¿no? Hay otro estudio que habla de cómo nos afecta a nuestras capacidades cognitivas. ¿Podría la pornografía hacernos menos inteligentes? Esto es una revisión sistemática del año 2021, además se ha hecho en España, en un grupo de Valencia que estudia mucho este tema, y lo que se ha visto es que cuanto mayor es el consumo de pornografía, sobre todo en aquellas personas que ya tienen un problema con la pornografía, hay deterioro en la atención, deterioro en la memoria, deterioro en el control de los impulsos y deterioro en la organización y la planificación. O sea que ese lóbulo frontal, realmente todas estas facultades están en el lóbulo frontal, están deteriorados debido a este consumo de pornografía, ¿no? ¿Cómo puede afectarnos en nuestras relaciones de pareja la pornografía? Bueno, no es solo en la persona que consume, sino que también los de alrededor sufren. Hace unos años apareció un equipo inglés que descubrió un síndrome que se llama el trauma por traición, el betrayed o betrayal trauma. Este trauma es el trauma que se le produce a las parejas de los adictos a la pornografía. Generalmente son hombres y generalmente las que sufren en este sentido pues suelen ser más mujeres, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una mujer que vino a consulta llorando porque su marido había descubierto una adicción muy grave a la pornografía, a prostitución, y venía llorando diciendo: he pensado hasta operarme todo mi cuerpo a ver si consigo parecerme a estas mujeres que aparecen en la pornografía, porque no sé si nunca voy a llegar a generar esa intensidad que la pornografía le genera a mi marido, ¿no? Entonces, claro, la persona que vive eso daña su autoestima, se vuelve más ansiosa, más preocupada, desconfía, y se ha visto que todo esto pues se resume en ese cuadro que se llama trauma por traición. ¿Vamos bien hasta ahora? Si alguien quiere interrumpir, tirar tomates, preguntar, lo que queráis, es bienvenido. Hablo muy rápido, no he conseguido bajar las pulsaciones, ¿verdad? También suelo hacer 2 o 3 kilómetros en cada charla. Creo que eso no lo cambiaré nunca. Claro, la pornografía no informa, desinforma. Viendo porno aprendes de porno, pero no aprendes de sexualidad. Esto es lo que yo le digo a los adolescentes cuando hablo con ellos en los talleres. No pretendan. Hace poco, no sé si habéis visto que Nacho Vidal ha salido en un documental, en este de Jordi Évole, desde un centro de rehabilitación ha salido, porque tenía un policonsumo, una adicción al sexo, un trastorno narcisista de personalidad, una depresión mayor grave. Supuestamente la estrella del rock, de la pornografía, ¿no?, a la que los jóvenes desean imitar, en un centro de rehabilitación. Bueno, es muy interesante, ¿no? Y si os interesa el tema, pues podéis profundizar en ello. Entonces, el propio Nacho Vidal decía que le parecería una locura tratar de imitar lo que él representaba en las películas en la realidad, y que muchos adolescentes le paraban por la calle diciendo: voy a hacer eso con mi novia, lo voy a hacer. Y él le decía: no, por favor, no lo hagas, ¿no? O sea que hasta alguien metido en la industria de la pornografía es consciente de todo esto, ¿no? Entonces,
la desinformación sexual, las expectativas que nos genera. Yo siempre digo que mi yo ideal sexual menos mi yo real sexual es igual a mi nivel de frustración. Si mi yo ideal sexual, lo que yo debo hacer, como yo me debo comportar, es la vida de la pornografía, luego cuando llegue a la vida real me voy a llevar una gran frustración y va a ser un gran fracaso. Este no se ve ahí, pero es un pequeño estudio, una revisión sistemática también, que se ha hecho sobre cómo influye la pornografía en el autoconcepto y en la autoestima, cómo me voy comparando con los actores y las actrices, cómo voy esperando que comportarme de esa manera en la relación sexual, como creo que debo ser así y que como hombre debo reproducir eso, o como mujer debo agradar al hombre y reproducir eso. Voy condicionando lo que espero de mí y luego pues tengo problemas en mi autoestima, en la visión de mí mismo, en la visión de mi cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? También se ha visto cómo la pornografía puede favorecer las conductas sexuales de riesgo. Como la pornografía, en un rato viendo pornografía puedes ver a 50 personas diferentes. En una hora viendo pornografía puedes ver a 50, 100 mujeres si quieres, 50, 100 hombres si quieres. Eso que hace que el cuerpo se acostumbre al cambio constante, a la novedad. Eso se llama el efecto Coolidge, está estudiado en otras especies, incluso de animales, y se ha visto que la pornografía produce algo similar. Cuando va cambiando tan rápido de estímulo, se va habituando a ese cambio. Por tanto, se aburre rápidamente y entonces también acaba teniendo muchas relaciones y múltiples parejas en la vida sexual real, con el consiguiente riesgo de contagio de enfermedad de transmisión sexual, incluso teniendo conductas bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Bueno, hay varios estudios que vinculan estas dos asociaciones. La empatía, capacidad tan importante para mirar al otro, para conectar con el otro, para entender al otro, ¿no? Una capacidad fundamental en el ser humano. Este estudio de 2020, hecho por un grupo de investigación español, que también se hizo con pruebas de neuroimagen, descubrió que las neuronas espejo de las personas que consumían pornografía estaban alteradas debido a ese consumo de pornografía en comparación con aquellas que consumían menos o que no consumían pornografía. O sea, los centros de la imitación, los centros de la empatía del cerebro, del aprendizaje vicario, del aprendizaje por observación, están alterados debido a ese consumo de pornografía. Esto, hipotéticamente, nos explicaría el por qué luego imitamos o tratamos de replicar estos comportamientos en la vida real. Porque como mi centro del aprendizaje de observación está alterado, pues luego lo replicamos en la vida real, ¿no? Bueno, otra razón quizás sería el negocio de la pornografía, ¿no? Que también me parece una razón importante. Recuerdo que después de una sesión que tuvimos, estuve en Honduras el año pasado hablando de este tema, y una sesión era sobre agresividad y pornografía. Recuerdo un chico que me dijo: nunca más voy a ver pornografía para no favorecer toda esa industria que explota a las personas, que viola los derechos humanos, etcétera, ¿no? La industria de la pornografía es una industria de explotación de las personas. De hecho, le llaman la prostitución 2.0. De hecho, dicen que la pornografía y la prostitución no se pueden separar. Muchas personas que son captadas del extranjero son utilizadas tanto para explotarlas sexualmente en casas de prostitución como para luego grabarlas y explotarlas en el mundo de la pornografía. Tú no sabes cuando estás viendo un vídeo de una persona que está siendo explotada. Tú no sabes si hay consentimiento en ese vídeo. No hay ningún filtro, nadie lo controla. De hecho, hace un par de años hubo un movimiento en los Estados Unidos que se llamaba Trafficking Hub. Trafficking Hub es un movimiento como un grupo de personas que decidieron boicotear a la mayor página web pornográfica y denunciarla porque se dieron cuenta de que ahí no había ningún tipo de control, y descubrieron que el 70% de sus vídeos que los censuraron eran vídeos ilegales, donde había menores reales, donde había personas que habían subido vídeos sin su consentimiento. Han aumentado las categorías de vídeo como la pornovenganza. Esa es una de las más vistas actualmente. Consiste en que las personas suben vídeos sin el consentimiento del otro, ¿no? Esto es lo que tenemos en la industria de la pornografía. No es una industria ética ni una industria de cine para adultos. Es una industria de explotación donde hay un gran negocio, el gran negocio de los datos. La industria de la pornografía es la mayor o de las mayores industrias de Big Data del mundo. Mueve más visitas que Netflix, que Twitter y que Amazon. Le llaman la pornografía buitre por eso, porque cada vez que tú entras en un vídeo pornográfico, a través de las cookies que todos aceptamos, pues se van quedando tus datos. De hecho, la gran empresa se llama MindGeek, es la empresa que controla todas las productoras pornográficas, las páginas web. Es una empresa de datos, no es una empresa de cine ni cinematográfica. Por eso, bueno, yo siempre digo que cada clic importa, ¿no? Que también hay que apelar a la responsabilidad individual de cada uno. Si acabamos con la demanda,
no existirá pornografía. Si yo no veo pornografía, igual hay una persona menos captada. ¿Quién sabe? Si todos los que estamos aquí hiciésemos un cambio, conseguiríamos muchas cosas. Entonces, bueno, pues si no pagan por el producto, es que el producto eres tú. Esto no lo dice Ibai, pero sale en una serie que es muy interesante, que se llama Social Dilemma, el dilema de las redes sociales, que está en Netflix. Es un documental, no una serie, que habla de cómo, bueno, la industria de las redes sociales, los algoritmos se aprovechan de nosotros. Y esto es lo que le trato de explicar a la gente joven también, ¿no? Que la pornografía no es una industria donde hay profesionales de la sexología, de la psicología, de la medicina, de la educación, que tratan de buscar, bueno, pues el bien de las personas, que las personas aprendan. Oye, todos hemos tenido dudas, curiosidad sexual en algún momento, quizás la seguimos teniendo, ¿no? Eso es algo humano, algo natural, la sexualidad la tenemos todos vivimos y nacemos gracias a la sexualidad humana también, entonces hay una dimensión muy importante. Pero claro, la pornografía realmente lo único que busca es aprovecharse, captarte cuanto antes y que pasen más tiempo dentro de sus plataformas para que ellos capten más datos tuyos y puedan o ofrecerte más publicidad o vender luego tus datos. No es una industria que se preocupe por tu bienestar sexual, porque te cases, porque tengas una buena relación sexual. Eso le da exactamente igual, ¿no? Bueno, al fin y al cabo es solo un negocio, ¿no? La 10ª razón, y para ir ya a la parte final de la sesión, es que puede generar adicción, ¿no? Todo lo que hemos comentado no era solo en las personas adictas. Cuanto mayor es el consumo, mayor probabilidad hay de incorporar todas estas consecuencias, ¿no? Un poco de porno es mucho porno. Un cigarro es el potencial de un cáncer de pulmón. Bueno, todo, pues por supuesto, en frecuencia, en intensidad, pues irá aumentando. Pero luego hay un momento en el que esto se descontrola de verdad, en el que esto se convierte en un problema clínico. A día de hoy solo contamos con una etiqueta de la OMS, que es trastorno por comportamiento sexual compulsivo. En mi libro, que lo tenéis ahí, luego os hablo un poco, lo explico un poquito por encima, pero sin ser muy técnico. Y ahí entran un poco todas las conductas sexuales, ¿no? La prostitución descontrolada, la infidelidad y también la adicción a la pornografía. Es algo que está todavía en debate, pero como veis, cada vez son más las pruebas de que se comporta como una adicción. De hecho, bueno, hay un término que se llama uso problemático de pornografía, que se utiliza mucho en investigación también, que es lo que se refiere a la adicción a la pornografía. Estas son cuestiones técnicas, pero bueno, por si os interesa, es como más tema de cultura, coloquialmente llamamos adicción a la pornografía, ¿no? Y además este término se basa en 6 componentes, que son los componentes clásicos de la adicción. La saliencia, que tiene que ver con el protagonismo, con el tiempo que ocupa la persona en la pornografía, cómo conquista la pornografía la vida de la persona, ¿no? La recaída, intento dejarlo y no lo consigo, hay esfuerzo infructuoso de dejarlo, lo intento pero no puedo. El control, hay una falta de control que se relaciona con esto. La tolerancia, cada vez voy a más, primero empiezo por un vídeo pornográfico, luego necesito varios, más tiempo o un vídeo más intenso. La abstinencia, que hasta ahora no se había estudiado nada en pornografía, pero un 20% de los pacientes sufren también de síndrome de abstinencia, problemas en el sueño, problemas de ansiedad, irritabilidad, enfado cuando no tienen la pornografía cerca, es decir, sí que hay un síndrome de abstinencia o de mono ya estudiado también en la pornografía. Y por último, la utilización de la pornografía para la regulación de emociones, ¿no? Esto que decíamos al principio, de estas personas cada vez que tienen una emoción desagradable, ansiedad, tristeza, cada vez que están enfadados, irritados, acuden a la pornografía para regularse. ¿Qué le enseño a mi cuerpo? Que la pornografía es la única manera que yo tengo para calmarme y eso me impide desarrollar mecanismos de regulación emocional sanos, ¿no? La pornografía me calma a corto plazo, pero luego me va produciendo más necesidad, por tanto, me produce más ansiedad aún, ¿no? Es un poco falaz eso. Claro, también pues la pornografía es una sexualidad sin emociones, desconectada de uno mismo, sin empatía, ¿no? Lo que hemos dicho, el sexo es un nosotros, la pornografía es un yo sin el tú, ¿no? Yo por eso digo que la pornografía es como la comida basura del sexo, ¿no? La pornografía no tiene esos nutrientes y esas vitaminas que necesitamos para realmente fortalecer nuestra sexualidad. La información es infoxicación sobre la sexualidad, no es una información realmente saludable, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos nutrirnos con fuentes saludables para vivir una sexualidad sana. Bueno, lo que decíamos, nos afecta a nuestra autoestima, nos hace compararnos, ¿no? Mi primer trabajo de fin de máster fue estudiar en los universitarios del CEU, yo estudié en el CEU en Madrid,
cómo la pornografía podía afectar a sus expectativas, ¿no? Y vimos que a mayor consumo de pornografía, más me comparaba a mí o comparaba a mi pareja con el material pornográfico y más esperaba eso. Y eso hacía que se frustrasen mucho estos jóvenes. Y luego, por último, la última razón sería cómo favorece la soledad. Aquí hay dos efectos. La persona que se siente sola acude a la pornografía para refugiarse. La persona que tiene menos habilidades sociales, que es más tímida, más introvertida, acude a la pornografía como un refugio. Y eso va produciendo una adicción. Luego, por otro lado, tenemos a la persona que consume pornografía, pero que debido a ese consumo va desarrollando también esa soledad, porque se va aislando en ese mundo digital y desconectando de la sexualidad en la vida real. Imaginaros lo que viene ahora con el metaverso, las gafas de realidad virtual, la inteligencia artificial. Ahora, no sé si habéis visto esto de los deepfakes o deep nudes. Hace poco pasó con Rosalía, que la desnudaron virtualmente, no era un desnudo real, era una foto de ella y la desnudaron con la inteligencia artificial. Imaginaros qué puede hacer un adolescente impulsivo y sin conciencia sobre lo que hace con esas herramientas, ¿no? Pues este es el mundo que nos viene y al mundo al que tenemos que estar preparados, ¿no? O sea que eso ya va a ser un 10.0. Me gustaría leer esta carta para terminar esta parte. Luego, como hay un público muy variado, sí que quería comentar alguna pequeña clave sobre la educación afectivo-sexual, pero nada, muy breve. Pero esta es una carta que me escribió un paciente que tuvo un problema con la pornografía y que una de las tareas que yo les pido es que escriban una carta de despedida a la pornografía. Esta carta me gustó tanto que le pedí permiso a este chico para leerla y la suelo poner en las sesiones que imparto y os la leo. Dice: querida pornografía, hoy he decidido escribirte esta carta para decirte adiós. He de admitir que contigo aparentemente aprendí mucho del sexo y me has ayudado a evadir mi mente de la realidad mostrándome fantasías. Has hecho que mi mente hallase ese equilibrio emocional que yo no le supe dar. Y siempre que tenía una emoción mala, podía contar contigo, pues estabas a un clic siempre de mi móvil y no me costaba encontrarte. Parecía realmente buena, aunque ya desde pequeño, que fue cuando te conocí, sabía que no debías ser como pensaba. Y con el paso de los años seguí conociéndote y me di cuenta realmente de quién eres y qué has hecho conmigo. Crecer contigo me ha hecho daño. Ha resultado ser para mí una droga perjudicial. Todos los beneficios que parecías tener eran falsos. Me mentiste y me engañaste. Me hiciste creer que eras buena y que no me harías ningún daño, pero no fue así. Por tu culpa no aprendí una manera sana de hallar un equilibrio mental y ahora siempre busco la sexualidad para regularme mentalmente. Esto hace que me sienta mal, me sienta sucio, pues no debería ser así. Ahora veo realmente quién eres y todas tus tretas y engaños. Me has hecho mucho daño, has hecho que tampoco tenga confianza en mí mismo, has hecho que dependa de ti y me has hecho creer que soy incapaz de dejarte, haciéndome sentir un inútil. Has hecho que pierda la confianza y amor de una chica estupenda que me quiere e hiciste que no supiera valorarla e incluso minaste el amor que sentía por ella. Por tu culpa me has hecho sentir despreciable, pero la que realmente eres despreciable eres tú. Podría seguir haciendo una larga lista de todas las cosas malas que me has hecho, pues todo lo que me hacías creer que era bueno en ti era falso, te odio. Por ello te digo adiós, sabiendo quién eres realmente y sabiendo sobre todo quién soy yo. Te dejo, pues no te necesito. Soy capaz, sin duda alguna, de librarme de ti. Con las herramientas que estoy aprendiendo en psicoterapia lo conseguiré. Sé que esto no te va a gustar, pues eres egoísta y no me dejarás tan fácilmente. Tratarás de engañarme y embaucarme con tus falsos encantos, y me costará al principio, pues eres astuta y estás en muchos lugares. Pero con el tiempo verás que esta carta de verdad es lo que pienso. Adiós pornografía, no quiero buscarte más, no te necesito, eres perjudicial y falsa, sin ti seré feliz. Adiós. Bueno, ahí veis un ejemplo, ¿no? De un chico normal, de una familia normal, no pensé que era un tío friki, raro, adicto a los ordenadores. No, era un chico normal, un poquito impulsivo, que contactó con la pornografía desde pequeño, que tenía acceso ilimitado y que le fue enseñando a su cuerpo que la pornografía era la única manera de calmarse, ¿no? Luego, pues más mayor, vino a terapia. Entonces, bueno, así, cuando ya tenemos un problema, de forma muy resumida, hay tratamientos psicológicos que ya pues, están demostrados que tienen eficacia, son similares a los tratamientos que se hacen en otras adicciones. Una de las cosas importantes es tener información sobre las consecuencias. Creo que esto es algo, bueno, que estamos consiguiendo hoy, ¿no? Está lleno, es un auditorio y un sitio precioso y enorme, lleno de personas que están pensando y recibiendo
información sobre este tema, ¿no? Esto es algo que falta con campañas como se hizo con el tabaco, como se ha hecho con el juego, con las casas de apuestas, con la pornografía, no pasa. Y es porque yo creo que no ha dado tiempo a que la investigación evolucione a este respecto o a que les llegue el mensaje a los políticos que ya les va llegando poquito a poco, ¿no? Bueno, se puede pedir ayuda y lo importante es poder pedir ayuda a un profesional. Lo que solemos trabajar es la gestión de las emociones, detectar los detonantes y desencadenantes que me llevan a la pornografía, controlar el estrés con otras medidas que puedan ser más sanas, establecer hábitos de vida saludables, intentar no tener tiempos muertos y luego a veces hay que bajar a la psicopatología que pueda haber debajo, ¿no? ¿Qué psicopatología puede haber debajo? ¿Qué variables hay asociadas? No me voy a detener mucho, pero aquí están como resumidas brevemente. Personas más impulsivas, con TDAH, personas con un TOC o con más tendencia a la compulsividad, personas que han recibido una educación sexual muy restrictiva, basada en el no, todo negativo, en la vergüenza, en la culpa, parece que luego hacen un efecto rebote porque lo que hacen es no fiarse del modelo de sus familias y por tanto buscarlo en otro lado, lo cual le hace que se desinformen más y que tengan más probabilidad de engancharse a la pornografía. Cuando no hay un control o un límite de las pantallas en casa, si eso es pues como mucha libertad, pues eso hace que pues las personas tengan mucho acceso. Esto quizás los más jóvenes. También una educación muy permisiva, todo vale, todo está bien, tú ve toda la pornografía que quieras, pues ningún extremo en ese sentido pues será bueno. Personas que no regulan bien sus emociones, personas que tienen algún tipo de trastorno, como el trastorno del espectro autista, o el TDAH, que ya lo hemos comentado, incluso el trastorno bipolar, ¿no? Esos son casos más extremos. Cuando ha habido trauma o abuso en la infancia, eso puede también determinar. Cuando hay un ambiente familiar hostil, hay una falta de estructura familiar, pues eso puede hacer que la persona busque cosas donde refugiarse, regularse o encontrar ese equilibrio. Ansiedad, depresión, etcétera. Si hablamos de adolescentes y de señales de alerta que podemos tener, os he puesto aquí algunas de forma resumida, pero si vemos que pues nuestro hijo o nuestra hija pues pasa mucho tiempo en sitios privados con el teléfono móvil, se tira hasta altas horas de la madrugada en su cuarto con el móvil, se le deteriora el sueño, utiliza un lenguaje muy sexualizado, baja el rendimiento cognitivo, le cambia el estado de ánimo, hay otras adicciones, todo eso pueden ser señales que puede tener la cabeza para decir, oye, aquí puede estar ocurriendo algo con la pornografía. Yo es por eso por lo que en el libro propongo una educación afectivo-sexual que se base en el sexo altamente sensible. Hoy día he escuchado mucho lo de personas altamente sensibles, ¿no? O familias altamente sensibles, adolescentes altamente sensibles, pero lo dicen con un tono muy negativo, ¿no? De hipersensibilidad ante los ruidos, ante la ansiedad. Pero a mí la sensibilidad me parecía algo bueno y cuando escribí el libro se me ocurrió esta idea, ¿no? La sensibilidad tiene que ver con la capacidad de apreciar la belleza, en realidad. Eso es algo estupendo, con la capacidad de conectar con el otro, de comunicar. La sensibilidad tiene que ver con la ternura, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con lo humano, tiene que ver con lo personal. La sexualidad altamente sensible será un antídoto para la pornografía, para aquellas personas que se hayan metido. El poder educar en fortalecer a las personas en estas capacidades, pues será algo muy positivo. Bueno, realmente he venido aquí a hablar de mi libro, lógicamente. Todo era una parafernalia para poder venderos el libro, que por cierto está Claudia en la entrada, que ha traído 75 libros y hasta que no se agoten no os dejan salir, así que vosotros veréis, repartiros, pagarlos a medias, lo que veáis, hay muchos, 75 se tienen que vender. Bueno, este es el resumen de todos mis años de trabajo. Justo hablaba con el padre antes que ya se había puesto las pilas también a leerlo y decía que tenía un lenguaje muy sencillo y que podía llegar a mucha gente. Esa era la idea, generar un libro que pueda ser sencillo, que llegue a la gente. Tiene muchas claves para ayudar, para acompañar a las personas, tiene muchas claves para reflexionar, tiene muchas claves para pensar, tiene muchas claves para entender la ciencia que hay detrás de la pornografía, que es mucha en estos últimos 20 años, y todos los secretos que no os he contado hoy están en ese libro, así que si os interesa el tema tenéis que comprarlo sí o sí. Antes decían que hay gente que decía que le daba vergüenza comprar este libro. Bueno, estáis aquí, lo escondéis debajo de la chaqueta, o también lo tenéis en Amazon, pero bueno, la pobre Claudia se ha pegado un buen viaje trayendo los libros en la caja, así que no se vaya otra vez con ellos, que tiene dolores de espalda.
También me podéis seguir en las redes sociales si queréis, Alejandro Villena Psicología, podéis etiquetarme también en lo que hayáis, si habéis visto alguna foto o alguna cosa sobre hoy. Suelo publicar mucha información sobre este tema, también sobre educación en general, sobre adolescencia. Bueno, intento mantener más o menos actualizado el perfil con este tipo de contenido. Bueno, y eso sería todo, así sin más. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. También gracias a Nazaret TV por grabar este evento, que siempre colaboran con nosotros. Y ahora, antes del turno de preguntas, que intentaremos que sea breve, que está Rital, pues vamos a hacer pasar a Cris Ferrer, por favor, para que nos hable de la asociación Dale una Vuelta. Bueno, hola a todos, yo soy Cristina Ferrer, soy psicóloga también, yo aún no soy psicóloga clínica, pero estoy en ello. Y bueno, agradecer a Alejandro que haya venido, ¿no?, desde Madrid. Yo colaboro con Dale una Vuelta desde este año. La embajadora de nuestra asociación Dale una Vuelta aquí en Barcelona, que es muy humilde, pero es la que va a manejar el cotarro aquí para que no tengamos que viajar nosotros. Bueno, entonces, un poco porque, os cuento un poco, ¿no? Conocí Dale una Vuelta hace mucho por internet, pero contacté con ellos este año porque me parece un tema que, bueno, lo que ha contado Alejandro, ¿no?, nos incumbe a todos. Entonces me puse en contacto con ellos y porque el mensaje que transmiten yo creo que, bueno, es alucinante, ¿no? Tanto toda la investigación que hacen, todo lo basan en ciencia, están abiertos, ¿no?, a cualquier tipo de persona. Ahora estamos aquí en Santa Inés, en la parroquia, pero a cualquier tipo de persona que piense como piense, de cualquier ideología, de cualquier pensamiento político, ¿no? Porque lo basan todo en ciencia y también porque quieren ayudar, ¿no? Y esto da mucha esperanza por cómo ahora mismo la pornografía está en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, venía a contar un poco esto, que Dale una Vuelta es esta asociación que hacen un montón de proyectos y en Madrid pues están a tope, pero claro, en Barcelona necesitamos manos. Entonces, nada, para dar un poco a conocer, ¿no?, que pues vamos a empezar con quien quiera, quien esté interesado, pues a moverlo aquí en Barcelona también. Si a alguien le interesa, que nos pueda escribir también, contactar, porque puede ser interesante para conocernos y para hacer un primer vínculo con la asociación, pues sois bienvenidos.